Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 7. Miserable de mí. Parte 1. Basada en Romanos capítulo 7, versículo 24. Día domingo. Lectura bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 7, versículo 7. Leer con oración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. La ley trae el conocimiento del pecado. Debemos leer el 7º capítulo de Romanos teniendo en cuenta quiénes eran los destinatarios de la ley y cuál es la función de la ley. Conforme a lo que vimos en el pasaje de Éxodo capítulo 19, en su relación con Dios, el hombre debía asumir su posición de esposa, es decir, de alguien que busca tener comunión con su marido. La ley fue dada al hombre, pues asumió la posición de marido y actuó de forma independiente de Dios. Por eso, esa es la ley del viejo hombre, porque fue dada al viejo hombre en la posición de marido. Ese viejo hombre es el destinatario de la ley. Y la función de la ley en ese contexto era mostrar al hombre cuán elevado era el patrón de Dios y así mostrarle también su incapacidad de cumplirla. Dios no dio la ley al hombre con la intención de que éste la practicara. Él sabe que el viejo hombre es incapaz de eso. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley al hombre? Para exponer su condición. En el intento de cumplirla, él fallaría, fracasaría. De ese modo, al quedar expuesto, el hombre clamaría: Dios, no puedo, te necesito. Con eso, el hombre volvería a su condición de esposa, dependiendo totalmente del Señor, y él asumiría su posición de marido, encabezando al hombre. Eso fue lo que sucedió en la experiencia del apóstol Pablo. Al percibir que no lograba cumplir la ley de Dios, a pesar de todo el esfuerzo y la dedicación de su parte, Pablo llegó a la conclusión de que es un hombre miserable, totalmente dependiente de Dios para poder obtener la victoria. Nadie ha logrado cumplir la ley. A lo largo de los 2500 años de historia del pueblo de Israel, muchos judíos serios intentaron practicar la ley, pero siempre fallaron. Eso sucede porque nadie jamás logró volverse justo a los ojos de Dios por medio de la práctica de la ley, porque la ley le apunta al hombre sus fallas y lo hace culpable delante del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En ese versículo percibimos que si nadie dice lo que es malo, las personas no percibirán lo que es pecado. Esa es una de las funciones de la ley, definir y exponer el pecado. Las personas mataban, codiciaban, los hijos eran desobedientes a los padres y nadie sabía que eso era pecado. Ciertamente, en su conciencia se sentían mal y experimentaban una sensación de que aquello que hacían era malo, pero no sabían que era pecado. Sin embargo, cuando vino la ley,
Esta definió claramente lo que era reprobable y condenable a los ojos de Dios. Ella dice muy claramente: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. De ahí viene el conocimiento del pecado. La ley también nos permite tomar conciencia del gran problema que tenemos en nuestro interior. En Romanos capítulo 4 leemos: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando viene la ley, las personas son despertadas a transgredir. Por ejemplo, si su hijito está en la casa y usted no quiere que él mueva la vasija que está encima de la mesa, probablemente basta que no le diga nada sobre eso. Pero si le dice: no tomes esa vasija que está encima de la mesa, inmediatamente él será despertado a hacer eso. Muchas personas se acercan a las drogas porque están prohibidas. En ese sentido es que la ley produce ira. En Romanos capítulo 5 también leemos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley vino para que la transgresión fuera grande, mayor. Cuando no había ley, el pecado podía pasar inadvertido, pero cuando Dios dio la ley, la transgresión se hizo enorme. Asimismo, por medio de la ley, conocemos el pecado. ¿A qué conclusión llegamos? La ley trajo diversos problemas al hombre. No piense que usted en sí mismo, en su esfuerzo natural, podrá practicar sus preceptos. Dependa solo del Señor. Ese es el camino que debemos tomar. ¡Aleluya! Pregunta: de acuerdo con el texto, ¿cuáles son las funciones de la ley? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.